Bueno, amigos del mundo matemático de grado sexto, en este momento vamos a ver una compilación de videos donde vemos los elementos de geometría y las principales formas de construcciones geométricas que hay. Vamos a través de cada video observar sus elementos básicos y hacer unas conclusiones generales por cada uno de los videos. Entonces vamos a ir comenzando por el primero, que tiene que ver con los elementos de geometría. Lo más básico que hay. En primer lugar tenemos los puntos. Los puntos no tienen tamaño, es la ubicación de un lugar. Aquí lo estoy moviendo un punto, aquí estoy moviendo otro, aquí estoy moviendo otro. Se representan usualmente con un círculo pequeñito. Ahora, estos puntos siempre deben etiquetarse con letras mayúsculas. Por ejemplo, si pongo que ese es el punto A, va con una letra mayúscula. Igual si pongo que este es B, también va con mayúscula. Y este pues sería C, también va con mayúscula. Entonces todos estos puntos que no tienen tamaño, que son la ubicación de un lugar y que se representan con un pequeño círculo, se etiquetan con letras mayúsculas. La siguiente el siguiente elemento básico en geometría es una línea. Entonces una línea es una sucesión infinita de puntos, no tiene grosor, pero necesitamos dos puntos para definirla. Entonces aquí puse dos puntos y los estoy etiquetando con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque los puntos se representan con letras mayúsculas. Hay dos formas de representar las líneas. Una es esta. Ponemos los dos puntos que la definen, MN, y luego encima ponemos una flecha con dos cabezas. También podemos representarlo con las letras al revés, NM. Aquí no importa mucho. Y luego también se representa con una letra minúscula estilizada. En este caso le puse una L. Y luego el otro elemento más básico en geometría es el plano. Aquí necesitamos tres puntos para definirlo. Por ejemplo, aquí este punto está en el plano, este también, este también. Decimos que estos puntos son coplanares. Entonces también necesitamos tres puntos, entonces los voy a traer. Aquí pongo el punto R, aquí pongo el punto S y aquí voy a poner el punto T. Entonces decimos que este es el plano RST. También se utiliza una letra mayúscula estilizada, así como manuscrita, como esta. Entonces decimos que este plano es el plano RST o el plano y luego ponemos esa letra ahí estilizada. Entonces cualquiera de las dos formas representa el plano. Estos tres elementos, aquí los voy a marcar. Estos, el punto 1, la línea 2, el plano 3, son los elementos más básicos que nos vamos a encontrar siempre en geometría. De ahí se derivan todos los demás, por ejemplo, los vértices, los rayos, los segmentos, las aristas, todo lo demás. Los puntos, las líneas y los planos, entonces son los elementos más básicos en geometría. Bueno chicos, como ya les habíamos anunciado, por cada uno de los puntos que estábamos viendo, podían pasar una infinidad de líneas. Cada punto tiene un nombre, una letra, y por ese punto pueden pasar un número infinito de líneas que podemos ver. Ojo, punto, línea, y a través de esto se dan construcciones. Pero cada una de esas construcciones tienen una serie de nombres que se denotan simplemente por una letra. Eso es lo primero que hay que ir entendiendo en esta parte. Ahora vamos a mirar ya una segunda parte donde veamos lo que es una construcción de rectas, semirrectas y segmentos. La naturaleza es el mejor libro de geometría que te puedes encontrar. En estas imágenes están presentes algunos de los conceptos que vamos a estudiar, como son la recta, la semirrecta y el segmento. Una recta es una línea continua que no tiene ni principio ni fin. Las rectas las representamos con letras en minúsculas. Las semirrectas es cada una de las dos partes que aparecen en una recta cuando la dividimos por un punto. Se dice que la semirrecta tiene, por tanto, un origen, pero no un final. Fíjate en el siguiente ejemplo.
El punto P divide a la recta S en dos semirrectas. Como podrás observar, el punto P es el origen de las dos semirrectas que se generan. Un segmento es la parte de la recta comprendida entre dos puntos. Por lo tanto, los segmentos constan de un inicio y un final. Fíjate en el punto P y Q que cortan a la recta T. Estos puntos constituyen el inicio y el final del segmento que forman. Por lo tanto, podemos concluir comentando que, mientras las rectas no tienen un principio y un final, las semirrectas tienen un origen y el segmento posee un principio y un final. Ahora verás mejor en esta foto que la línea que separa el cielo del mar es una recta y que las líneas horizontales de las vías del tren son segmentos. Seguro que a partir de ahora te fijarás en todas las rectas y segmentos que nos rodean. Muy bien, en esta segunda parte estuvimos viendo algo muy básico, la diferencia entre recta, semirrecta y segmento. ¿En dónde está la diferencia realmente? En que unas no tienen fin, otras tienen comienzo y fin, y otras tienen comienzo y tienen también final. Esa es la diferencia puntual que hay entre cada una de ellas. Ojo cómo saberla distinguir cada una de ellas de acuerdo a la construcción que se haga. En los ejercicios que están planteados está precisamente en ese sentido, de que analicemos cuál es la diferencia con cada uno de ellos en las preguntas que están planteadas. Veamos el siguiente sketch. Así que pon mucha atención. Un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Aquí tengo un ejemplo. Un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos suelen medirse en grados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un vértice y tengo dos segmentos de recta. Como puedes ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. El ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en dónde serían los 90 grados. En este caso, los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea, de la línea punteada a la derecha. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, mi vértice, y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. Nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, mi ángulo obtuso mide 130 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano. Es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Aquí tengo mi ángulo llano. Aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados. En total son 180 grados. Recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios y son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60. En total nos da como resultado 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado. En este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados. 160 más 20 nos dan 180 grados. Por lo tanto, estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano. Ahora tengo un ángulo completo
es aquel que mide 360 grados, o sea, que es el ángulo más grande que existe. Ahora vamos a ver los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea, que está uno enseguidita del otro. También vamos a ver los ángulos adyacentes, que son consecutivos y además forman un ángulo llano. Recuerda que cuando digo consecutivos, me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos segmentos de recta cruzados. El vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice y estos también. Estos dos miden lo mismo y estos dos también. Regalado, ¿verdad? Espero que... Bueno, con eso vimos el siguiente componente que tiene que ver con lo que es el vértice, que es un punto, fíjense ustedes, y dos semirrectas. Y a través de eso comenzamos a calcular algo llamado ángulo, que ya ustedes vieron que los ángulos existen de diferentes tipos de clases. Y entre ellos hay unos que se pueden operar, como son los ángulos complementarios y suplementarios. Entonces, a través de esta segunda parte, que son las operaciones que se pueden realizar, vamos a estar viendo concretamente lo que son los ángulos complementarios y los suplementarios. Vamos a ver, ya lo ponemos acá. Bienvenidos al video tutorial de Profesor Particular. En este video veremos de la lista de trigonometría lo que es el tema de ángulos complementarios y suplementarios. Para comenzar necesitamos clarificar y tener en cuenta algunas ideas y conceptos muy básicos sobre ángulos. Primero, una posición angular va a ser prácticamente la obertura entre dos rectas que se intersectan de cualquier forma. Entonces, para la notación de ángulos tenemos el lado A, en este caso el vértice B, y el lado C. Si quiero denotar este ángulo, lo puedo hacer de la siguiente forma. Esta notación que significa ángulo ABC. Cabe mencionar que siempre el vértice donde está el ángulo formado, que en este punto es el B, siempre va a ir en la parte del medio, de esta forma. Entonces, bien, bueno, esta es nuestra posición angular. Podemos también marcar otro ángulo. Imaginemos que viene otra recta cruzando y chocando, intersectando este punto, el mismo punto B. Y vamos a ponerle a la recta D. Entonces, lo que puedo ver aquí es que hay una posición angular aquí, justo en esta abertura, y si quisiera yo denotar entre estos dos, podría yo denotarlo de la siguiente forma. El ángulo, y veamos, C en medio B y luego D. Entonces podría poner el ángulo como tal, lo puedo poner como CBD, o también lo puedo poner como DBC. No hay ningún problema, siempre y cuando el vértice, donde se juntan las dos rectas, quede justo en medio para denotar el ángulo. Ahora entonces, vamos con algunos conceptos básicos. Si tenemos estos dos ángulos que se encuentran juntos o que comparten un lado, como es el lado C, si nos damos cuenta, el ángulo ABC y el ángulo DBC, se tienen como común el ángulo, o mejor dicho, la recta C. Esta recta C, o esta línea, al ser de un lado encontrar un ángulo y del otro lado encontrar un ángulo, se dice que son adyacentes. Entonces, voy a poner aquí el ángulo ABC y el ángulo CBD son adyacentes. ¿Qué quiere decir que son adyacentes? Que se encuentran junto o que comparten una recta. Que se encuentran juntos, simplemente lo puedo poner así. Entonces voy a poner aquí ángulos que son adyacentes. Los ángulos adyacentes son cualquiera que simplemente son o se encuentren junto al otro. Ahora vamos a denotar algunas formas en cómo denotamos nuestros ángulos. La primera forma, la notación, vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo notar ángulos? Tendremos básicamente en trigonometría tres formas. La primera se le conoce como ángulos o grados, mejor dicho, vamos a anotarlo así, como grados. ¿Qué? Todavía se... Entonces, voy a ponerlo así, grados decimales, que es la más común. Un ejemplo para denotarlo en grado decimal, pues puede ser decir que este ángulo vale 60 grados. Ahí está. O que valga el otro ángulo que valga 30 grados.
Si nos damos cuenta, son simplemente números cerrados y con la posición, el símbolo de los grados. La segunda notación, muy empleada en ingeniería y también ampliamente difundida en lo que viene siendo trigonometría, viene siendo con radianes o con la posición de los radianes. Entonces, los radianes, ejemplo, bueno, pues un ángulo puede medir pi radianes o también puede medir 3 medios de pi radianes. Como nos damos cuenta, aquí el común denominador en la notación es la letra pi, que no equivale a 3.141516 como normalmente se entiende en temas de aritmética. Entonces ya veremos cómo equivaler la pi en el término de radianes. Y ahora vamos finalmente con la última notación, que se le conoce como grados, voy a ponerlo aquí, sexagesimales. Sexagesimales. Entonces, ¿cómo es una notación de grados sexagesimales? Muchos la anotarán en la calculadora o incluso en otras maneras. Puede venir como 60 grados, 30 minutos, 21 segundos. Así. Entonces, estas son las tres notaciones que podemos encontrar en los ángulos. Ya vimos ahora aquí la notación. Ahora vamos exactamente a clarificar lo que es nuestro tema. Ángulos complementarios y suplementarios. Bien. Vamos con los primeros, los complementarios. A veces es un poco difícil recordarlo, pero trataremos de hacerlo de manera fácil. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí una posición exactamente igual como la teníamos. Voy a anotar aquí con rectas A, B, C y D. Ahí está. Y entonces tengo aquí dos ángulos. También los ángulos los puedo denotar con una letra griega. Voy a poner una letra griega aquí que es alfa y aquí otra letra griega que es beta. Para anotarlos con letras griegas nada más es en base a la abertura de la posición angular. Entonces, ¿cuándo son complementarios? Bueno, voy a ponerlo aquí. Los ángulos o dos ángulos van a ser complementarios siempre y cuando la suma de estos nos dé 90 grados. Entonces, esta es la definición de ángulos complementarios. Y voy a tener otra definición que son ángulos suplementarios. Son de las más empleadas también. Imaginemos que tenemos aquí la posición angular así, ¿no? Y tengo aquí dos ángulos, un ángulo aquí y otro un poquito más grande. Entonces voy a poner aquí con rectas A, B y acá una recta D. Ahí está. Y de igual manera voy a poner letras griegas, alfa aquí y beta de este lado. Entonces vamos con la siguiente definición. Dos ángulos pueden ser suplementarios si la suma de ambos nos da 180 grados. Voy a poner aquí alfa más beta nos debe de dar 180 grados. Entonces estas dos definiciones nos van a servir para poder responder los siguientes ejercicios e ir entrenando lo que es complementarios y suplementarios. Suponemos que tenemos este ejemplo donde nos preguntan cuál es la medida de x. X es este ángulo que está aquí, de tal manera que vemos que se forma aquí con esta notación un ángulo recto. Recordamos que un ángulo recto es todo ángulo que mide 90 grados. Entonces yo puedo decir que como miden 90 grados son complementarios. Entonces quedamos que dos ángulos complementarios, como son estos, me debe de dar 90 grados. Ahí está. Y haciendo un simple despeje aquí de manipulación en la ecuación, le damos 90 grados, más 33 está de este lado sumando, lo podemos pasar del otro lado restando sin ningún problema. Menos 33 grados. Es decir, el ángulo X es la diferencia de 90 grados menos esta abertura de 33 grados. Entonces nos quedaría 90 grados menos 33 nos daría 57 grados. Ahí está. Esta sería nuestra respuesta. Ahora, en este ejemplo vamos a encontrar ángulos suplementarios y complementarios. Dadas las características, tenemos un par de ángulos X y Y. En el primer ejemplo voy a encontrar su complementario y su suplementario de 30 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo Y que equivale a complementar el ángulo de 30 grados? 30 más este ángulo me debe de dar 90, por lo tanto, simplemente hacemos una resta. 90 menos 30 nos da 60 grados, ahí está. Con eso encuentro el complementario. Recuerden, hay que encontrar un ángulo que entre este y el complementario sumados me den 90 grados. Ahora, ¿cuál será el ángulo suplementario para que sumado con 30 me dé 180? Bueno, pues si ya lo hicieron aquí, la respuesta es muy simple, son 150 grados. Ahora, este de aquí, 110 grados.
El complementario es uno que sumado con este me dé 90. Sin embargo, como ya se pasó de 90, entonces ya no puedo encontrar un ángulo complementario. No tiene ángulo complementario. Suplementario sí, porque debo de alcanzar entre este y el suplementario 180. Entonces el ángulo que le corresponde sería 70 grados, de esta manera. Ahora vamos con este ejemplo donde tengo una notación, si ya nos dimos cuenta, del tipo sexagesimal. Para la notación sexagesimal tengo 55 grados y 30 minutos. Le debo de complementar hacia 90 grados. Entonces, ¿cómo hacemos estas restas? Bueno, lo podemos hacer así. Cuando tengo yo minutos, lo que puedo hacer es, en lugar de poner 90 grados, pondré 89 grados con 60 minutos. ¿Por qué lo ponemos así? Porque 89 grados y 60 minutos es equivalente a 1 grado. 1 grado más 89 me da 90 grados. Entonces es una forma de enmascarar el 90 grados. Le debo de restar 55 grados 30 minutos. Por eso lo coloqué de esta manera para poder hacer la resta de forma correcta, de tal manera que tenga yo con quién restar. Entonces 0 menos 0 me da 0. 6 menos 3 me queda aquí 3. Serían 30 minutos. Y ahora en grados sería 9 menos 5 me da 4. Y 8 menos 5 me da pues 3. Ahí está. Entonces lo he encontrado. El ángulo complementario sería 34 grados 30 minutos. Lo voy a poner aquí. 34 grados 30 minutos. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos para el ángulo suplementario? Lo hacemos de manera muy similar. En lugar de 180 pondría yo 179 grados con 60 minutos. Y voy a restar el 55 grados con 30 minutos. Ahí está. Si nos damos cuenta, en los minutos me queda igual, 30 minutos. Y en los grados me quedaría 5 para 9 me queda 4. Y 5 para 17 me queda 12. Son 124 grados, 30 minutos. Como pueden ustedes observar allí, miren la cantidad de operaciones que se pueden hacer y solamente tienen en cuenta las formas de las denotaciones. Ya estas denotaciones vienen dadas por los grados, minutos y segundos, grados solamente o solamente la determinación para el radián. Pero como les dije en una primera parte, esto es solamente una parte de lo que tiene que ver con el sistema de construcción de ángulos. Miren que comenzamos de lo más fácil a lo más complejo. Ahora nos viene la parte de lo que es la congruencia entre un ángulo. Vamos a ver cómo nos va allí. Entre congruencia y semejanza de dos triángulos es que en la congruencia se trabaja con dos triángulos igualitos en todo. Es decir, tienen la misma longitud de sus lados y también tienen la misma medida en sus ángulos interiores. En una semejanza se puede apreciar que tienen la misma medida de sus ángulos interiores, pero la medida o longitud de sus lados no es la misma. Sin embargo, la característica es de que crece o conserva una misma razón en el crecimiento de sus tres lados. No un lado crece diferente con respecto al otro. Crece todo el triángulo igual con respecto al que se está comparando, por ejemplo, el ABC. Entonces, a simple vista, congruencia, dos triángulos igualitos, como que copias y pegas todo igual. Y en semejanza tienen la misma forma, nada más que uno lo hace más grande con respecto a otro. ¿Cómo se puede identificar que es congruente o semejante? Existen criterios. Y es muy importante en estos criterios que se puede observar visualmente que hay dos que son iguales. Es que al momento de realizar la división de los lados correspondientes se debe encontrar en congruencia que la razón o el resultado de la división sea uno en cada pareja que se compara. Y para comparar es muy importante encontrar los lados correspondientes, porque en ocasiones los triángulos se encuentran rotados o girados, o reflejados, tienen alguna transformación geométrica. Y eso no significa que no sean, en este caso, congruentes. Siempre que cumplan los criterios y la razón, lo serán. Entonces, ¿cómo se va a elegir los lados o cómo se van a identificar cuando uno de los triángulos esté pues en diferente forma o posición, más bien dicho? Bueno, es importante identificar el ángulo en cada triángulo. Por ejemplo, aquí el ángulo rayita se encuentra acá. Entonces, el lado correspondiente al ángulo rayita sería AB
En el siguiente, una vez que se identifica el ángulo rayita, el correspondiente es DE, que son los que se dividen. Después se busca el ángulo 2 rayitas y le corresponde AC. Se busca el ángulo 2 rayitas y corresponde DF. Así que AC o CA, como se haya mencionado, y FD o DF, como sea. Y los últimos lados deben ser los correspondientes. Cuando se dividan, si cada razón es igual a 1, se dice que son dos triángulos igualitos o congruentes, ¿no? Con esto se puede deducir, y obviamente los lados en congruencia pues, son igualitos los que se están comparando. En una semejanza, si no se aprecia de manera visual, también cómo se encuentran estos lados correspondientes en base a los ángulos. Se identifica aquí el ángulo, por ejemplo, que también se llama igual, ¿no? Rayita, y por acá se encuentra también. Entonces esos lados correspondientes son los que se tienen que comparar, y así sucesivamente. En base a los ángulos interiores se encuentran los lados correspondientes o los que se tienen que dividir. Cada una de estas divisiones tiene que dar el mismo resultado para que se considere que creció igual. Obviamente el resultado no va a ser 1, porque cuando es 1 significa que tienen los mismos lados, y cuando no es 1 significa que los lados crecieron, o sea, no son iguales, ¿no? Obviamente la razón nunca va a ser 0, es un número, o el resultado va a ser mayor que 0. Y por último, una vez que se cumplió los criterios y ya se identificó si es congruente o semejante, simplemente se va a indicar, por ejemplo, el triángulo ABC es congruente, aquí está el símbolo de congruencia, con el triángulo DEF. Y en el caso de semejanza, una vez que ya se utilizó algún criterio de semejanza y se pudo identificar, se escribe, el triángulo ABC es semejante, que únicamente se utiliza este símbolo de una curvita, al triángulo DEF. Bueno, con esa parte terminamos esta penúltima presentación de video, que nos quiere solamente presentar las denominaciones para unos tipos de ángulos. Acuérdense que cada anotación se hace no solamente para puntos rectas, también se hacen para ángulos, se hacen para rectas y para construcciones. Y en este caso ya vemos figuras que son completamente denotadas de acuerdo a la construcción que se le da. Vamos a la última presentación, que tiene que ver con la construcción de la bisectriz y la mediatriz. La bisectriz de un ángulo. Tenemos este ángulo, el ángulo ABC. Tomamos un compás, clavamos la punta del compás donde está el vértice del ángulo y tomamos una abertura cualquiera y entonces trazamos un arco. Se nos determinan dos punticos en los cuales vamos a clavar nuevamente el compás de tal forma que tenga la abertura que toque esos dos puntos. Entonces llevamos el compás hasta este sitio, allí vamos a trazar este arco, cambiamos, vamos a clavar el compás en el otro punto, conservando la abertura, trazamos el otro arco, donde los arcos se intersectan, es decir, aquí, marcamos ese punto y unimos el vértice del ángulo con el punto obtenido, trazamos este rayo y de esa manera tenemos la bisectriz del ángulo ABC. Ángulo ABC. La bisectriz es el rayo que nos va a partir el ángulo en dos partes iguales. Esta abertura es la misma que esta de acá. Bien, ahora vamos a ver cuál es el proceso para construir la mediatriz de un segmento. Si tenemos un segmento PQ, vamos a clavar el compás en el punto P y vamos a abrir el compás calculando que pasemos de la mitad, aproximadamente por allí. Entonces
trazamos este arco. Ahora cambiamos, colocamos la punta del compás en el punto Q, conservando la abertura trazamos de nuevo ese arco, donde se intersectan los dos arcos, es decir, aquí y acá, marcamos esos dos punticos y con una regla trazamos la recta que une esos dos puntos. Esta recta es lo que se conoce como la mediatriz del segmento PQ. Que es la recta que pasa por el punto medio del segmento PQ y que además es perpendicular al segmento. Es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados. Digamos que ese es el punto M. Como M es el punto medio de PQ, podríamos decir que PM, el segmento PM, es congruente con el segmento MQ. De esa manera, entonces, hemos construido la mediatriz de un segmento. Muy bien, de esta manera finalizamos nuestra presentación de los elementos básicos de geometría y las construcciones geométricas posteriores. Feliz resto de día, chicos.